Su grandeza es sin igual. ¿Quién es Él? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes saben que en distintos ámbitos, por ejemplo en la televisión, en la radio, en algún congreso donde hay mucha gente y hay un invitado, lo que se suele hacer es hacer una presentación de quién es esta persona, los logros alcanzados, es decir, los títulos que obtuvo, cuál es el puesto de trabajo actual, dónde estuvo trabajando, qué cargos estuvo teniendo en distintos lugares de trabajo. Y se hace esta presentación como para que el público sepa de quién es el que va a exponer, quién va a hablar. Cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos en los evangelios, están los evangelistas, y en este caso Juan, que es el que vamos a leer en esta oportunidad, que vamos a meditar. Él también hace una introducción y hace una presentación de quién él va a hablar y va a escribir, y que es de Jesucristo. Es por eso vamos a leer lo que Juan comenta y cómo lo presenta a Jesucristo en el Evangelio llamado según San Juan. Vamos a leer entonces este Evangelio, San Juan capítulo 1, desde el verso 1 al 5 y el verso 9 también. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Acá el apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesucristo, que estuvo con Jesucristo mientras él estuvo aquí en la tierra, se dio a conocer como el enviado de Dios y estuvo con él, le conoció estando con él y compartiendo 3 años y un poco más de la vida de Jesucristo, y conoció sus enseñanzas, conoció sus milagros, conoció los aspectos de Jesucristo, y él empieza a relatar en el Evangelio y hace esta presentación. Lo ve a Jesucristo como Dios, lo muestra como el Dios eterno, el Dios que siempre existió, el Dios que siempre estuvo con Dios, Jesucristo el mismo Dios. Ahora también dice y relata que en Jesucristo estaba la vida, y que esa vida, la vida de Jesucristo, era la luz de los hombres. Cuando uno mira la vida de Jesucristo y observa cómo Él era, lo que Él hablaba, cómo era su relación con Dios, cómo era su vida, pone en evidencia también cómo es la vida del resto de los seres humanos, cómo es nuestra vida. Uno mira la vida de Jesucristo y puede observar cómo somos nosotros. Y Él lo presenta como que Jesucristo es la luz, y que esa luz es la vida, y que esa luz es la luz de los hombres. Uno puede mirar en la vida de Jesucristo y observar cómo uno somos. Es como si Jesucristo, su vida, iluminara la nuestra y mostrara cómo somos. También dice en el verso 9, donde nos vamos a detener, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Existieron otras personas que quisieron alumbrar, iluminar y llevar tras sí a distintas personas y salir en este mundo, y que otras personas lo sigan y ser líderes de otras personas. Pero eran luces falsas, eran luces no verdaderas. La única luz verdadera es Jesucristo. Él es Dios, y dice aquí en las escrituras que acabamos de leer que venía a este mundo.
Él, siendo del cielo y siendo Dios mismo, viene a este mundo. Y Juan hace el relato y la descripción de Jesucristo viniendo a este mundo. Y Él viene a este lugar, siendo el lugar de Él el cielo, viene aquí a la tierra con un plan, con un propósito sublime. Ahora describe a Jesucristo como la luz verdadera y que esta luz alumbra a todo hombre. No hay persona en este mundo que no sea alumbrada por la luz de Jesucristo. Uno mira, como decíamos antes, uno mira la vida de Jesucristo y queda en evidencia nuestra propia vida, porque miramos a Él como el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre que Dios hubiese esperado de cada uno de aquellos que Él creó, pero lo vemos en Jesucristo, el único que logró obtener y ser aquello que Dios siempre quiso que el hombre sea. Y cuando miramos a Jesucristo nos miramos a nosotros mismos y observamos cómo somos. Uno se compara y se pone frente a Jesucristo y frente a lo que Él es y lo que Él dijo, y uno se mira a sí mismo y se observa que no está en la misma condición, que Él es la luz verdadera, que Él es aquel que resplandece y muestra lo que realmente uno debe ser. Cuando uno habla de la luz, está viendo aquello que es puro, aquello que es santo, aquello en donde no hay nada que opaque esa luz. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra esta luz. No hay nada que pueda prevalecer contra la vida de Jesucristo. Y en esta descripción que hace Juan, lo muestra de esta manera. Ahora, Juan lo muestra así como esta luz verdadera que alumbra a todo hombre y alumbra tu vida como alumbra mi vida. Y él pudo relatar esto luego de haber escuchado a Jesucristo, luego de haber visto a Jesucristo. Y una de las cosas que Jesucristo dijo acerca de sí mismo está en San Juan capítulo 12, palabras que el mismo apóstol Juan oyó y luego de haberlas oído y pasado el tiempo las relata en su evangelio, o en el evangelio conocido como San Juan. Dice San Juan capítulo 12, verso 46. Es el que habla es Jesucristo. Vamos a hablar desde el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Acá es Juan el que, luego de haber oído estas palabras y retenido en su corazón y en su mente, transcurrido el tiempo, las deja plasmada en el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan. Y las palabras que él escribe son estas, hablando de Jesucristo. Él recuerda cuando Jesús clamó. Hubo un momento en que Jesucristo clama a las personas que estaban en ese momento, y estando Juan presente también. En este clamor Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y está describiendo aquí el mismo Jesucristo, que quien ve y oye a Él, a Jesucristo, está viendo y oyendo directamente a Dios. Acá está haciendo Él mismo una descripción de quién es Él. Él está diciendo que Dios es Él, que Jesucristo es Dios, y que como Jesucristo, como Dios y como tal, vino a este mundo, y que Él es la luz, dice el verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo. Y hace una descripción él mismo de lo mismo que decía Juan al principio en el relato anterior. Ahora es Jesucristo el que está diciendo esto. Yo, la luz, he venido al mundo, con un propósito, con un plan sublime. Ya el hecho de ser Dios y venir aquí a la tierra y hacerse humano es sublime, es algo
inentendible, inexplicable, cómo Dios se hace humano, pero lo también trascendente y maravilloso es el propósito por el cual Él hace esto. No solamente Él pasa de Dios a obtener aquello que nunca era, un ser humano, y siendo Dios y ser humano, cumplir un propósito y un plan sublime, que es venir a este mundo para que las personas podamos creer en Él y de esta manera no permanecer en tinieblas. Una de las condiciones que el ser humano tiene es que vive y permanece en tinieblas. Nuestra vida en relación a la de Él es una vida de tinieblas. Vivimos haciendo nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, conforme a nuestras propias capacidades, y vivimos de esta manera, haciendo lo que bien creemos que tenemos que hacer, pero esta es una vida incorrecta frente a lo que Dios quiere, porque hemos dejado de lado el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Hemos seguido y hemos vivido conforme a nuestros propios deseos y a nuestras propias humanidad, sin tener en cuenta a Dios. Cada uno de nosotros hemos vivido así. No le hemos tenido en cuenta. Y esto hizo que se evidencie en nuestra vida que somos pecadores. Cada pecado demuestra que somos pecadores. Y Dios, viendo nuestra realidad, viene a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la luz verdadera, la luz que tiene la capacidad de iluminar nuestra vida y mostrarnos cómo somos realmente, y en esa luz verdadera nos muestra que somos pecadores y que como pecadores estamos lejos de Dios, alejados de Dios, eternamente alejados de Dios. Es por eso que Jesucristo vino a este mundo por tu vida como por la mía, en este acto sublime de Dios, de pensar en tu vida como en la mía. Nadie podía, ni puede, ni podrá hacer nada por vos y por mí que cambie la realidad de que seamos pecadores. Solamente Jesucristo. Es por eso que Él viene a este mundo y siendo Él la luz que alumbra a toda persona, a tu vida y la mía, y pone en evidencia que somos pecadores y que como pecadores estamos en tinieblas. Y estando en tinieblas no podemos acercarnos a Dios. Es por eso que Jesucristo vino del cielo a cumplir un plan precioso, hermoso, y que tiene que ver con tu vida y con la mía. Jesucristo vino a dar su vida y a morir en la cruz y derramar su sangre como sacrificio por el pecado. Había una deuda por ser pecadores. En estas tinieblas en las que nos encontrábamos, en estas tinieblas en las que permanecíamos y disfrutábamos, Él vino a pagar por cada uno de nuestros pecados. Cargó nuestros pecados en la cruz y pagó de esa manera, sufriendo y cargando nuestros pecados, el juicio de Dios sobre Él en nuestro lugar, por nosotros, por tu vida, por la mía, para salvarte, para darte la limpieza, para que no permanezcas en tinieblas, sino que la luz esté en tu vida, para que puedas creer en Él. Porque volvemos a leer, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él quiere sacarte de esa situación en la que tú permaneces. Él quiere sacarte de allí y darte una vida nueva, quiere limpiarte de todos tus pecados, y lo hace porque Él murió y entregó su vida en la cruz, y Dios aceptó ese sacrificio que Jesucristo hizo como el único que puede cambiar la realidad de tu vida. Él quiere acercarse a tu vida, Él quiere perdonar todos tus pecados.
Él espera que vos puedas creer en Él. Por eso Él clamó estas palabras. Por eso Él dijo, yo he venido a este mundo para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él está esperando que creas en Jesucristo, que creas como en aquel que Dios envió para poder darte salvación y vida eterna. ¿Por qué no acercarte a Dios a través de Jesucristo? ¿Por qué no reconocer que Él murió en tu lugar? ¿Por qué no reconocer que tu vida está en tinieblas y que Él pueda alumbrar tu vida y darte la limpieza y que esa vida y esa luz pueda estar en tu vida para darte esta salvación? ¿Por qué no acercarte? Él clamó estando en aquel tiempo y en aquel lugar de Israel, clamó para que todos podamos entender y comprender que Él vino por tu vida como vino por la mía, para poder creer en Él y recibirle en nuestra vida para que Él nos limpie, alumbre nuestra vida, nos dé la salvación, la vida eterna, poder tener un lugar en el cielo, poder encontrarnos con Él cuando dejemos de estar aquí, o si Él viene a buscar a los suyos, poder estar con Él para siempre. Cristo Jesús vino a este mundo para que podamos creer en Él y sacarnos de las tinieblas en las que nos encontrábamos. Acércate a Dios, cree en Jesucristo, confesá que sos pecador, pecadora, recíbilo en tu vida. Decirle, creo que moriste por mí, te recibo en mi vida. Vení a mí para ser salvo. Dame esta salvación por la cual viniste a este mundo a entregar. Salvame. Que Dios te bendiga.